Hola amigo, amiga, hermano y hermana, pueblo de Dios, bendiciones en esta mañana. Te saluda Patrick Arana, amén. En esta hora, hoy día 21 de enero del 2020, pueblo de Dios. ¡Wow! Y estoy con la energía, gracias Señor, que me permite conectarme una vez más aquí en esta hora. Tengo una palabra, amigo y amiga, que voy a desatar en esta mañana. Amén. Para todas las personas que se van a conectar. Wow. Dios me está ministrando porque esta palabra te va a bendecir. Yo no conozco el estado en que te encuentras, la situación que estás viviendo. Amén. Yo no conozco cuál es el problema, la dificultad que en esta mañana, en este día, hasta el día de hoy, estás experimentando. Sin embargo, el Señor Jesucristo, en su Espíritu Santo, quiere darte una palabra para que tú puedas recibirla en tu corazón y puedas tener esta bendición, amigo y amiga, porque el Señor de la gloria, el Cristo de la gloria, sigue hablando a su pueblo. Amén. Vamos a orar para que el Espíritu Santo tome mis palabras y sea hablándote. Amén. Bendiciones a todas las personas que comenzarán a conectarse. Comparte este video. Hay una unción que va a fluir. Escucha esto. Hay una unción que va a comenzar a llenarse en esta mañana, porque he sentido la presencia del Todopoderoso. Vamos a desatar palabra, pueblo de Dios, lo que el Espíritu Santo hable. Amén. Comparte este video. Dios de la gloria, bendito eres tú. En esta hora glorifico tu nombre, alabo tu nombre, Señor Jesús. Bendice a cada hermano, a cada hermana que se va a conectar, a cada amigo y amiga que va a ver esta transmisión, porque tú sigues hablando, Señor, dando esta palabra de aliento, esta palabra que renueva las fuerzas, Señor Jesús. Te pido por cada uno de ellos y a la gente y a las personas que van a ver este video, en el nombre de Jesucristo. Amén. Comparte este video, pueblo de Dios. Comparte este video. Vamos a orar. Vamos a orar. Comparte, comparte, porque Dios va a desatar palabra. Ojo con esto. Wow. Santo. Santo eres tú, Jesús. Bendito es tu nombre. Wow, wow, wow. Bendito es su nombre. Comparte, comparte este video, pueblo de Dios. Escucha esto, pueblo de Dios. El proceso duele, pero Cristo te da la victoria. Amén. Cristo, pueblo de Dios, Él es el que te da la victoria. Cristo es el que te sostiene. Cristo es el que te da las nuevas fuerzas, las nuevas energías. A ver, ¿cuántos guerreros, cuántas guerreras están conectadas, están conectados para que tú puedas compartir? Y esta palabra te va a bendecir, amigo y amiga. Amén. Mira lo que te dice en Proverbios capítulo 12, versículo 25. Escucha esto. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. ¡Wow! Hay mucha gente que está triste, pueblo de Dios. En este momento se están combatiendo, se están batallando. Gente que está en dificultad, gente que ya dice en su corazón ya no puedo más. Gente que está enferma, gente que no tiene medios económicos, gente que está preocupada si va a trabajar, no sé si sea tu caso. Gente que está con situaciones que no pueden salir, gente que está con atadura, gente que está con perturbaciones, gente que está con sueños, gente que no puede estar tranquila, está inquieta, gente que cada día está afanada. ¡Wow! Pero mira lo que te dice la palabra, Proverbios 12:25. Mas la buena palabra
lo alegra. Y en esta hora, Dios me mueve para poder dar esta palabra que el Espíritu Santo me permite, y para que tú tengas esta confianza. Confía en mí, te dice el Señor. Confía en mí. Mira lo que yo hice a mi siervo Job. Le permití el mal, ¿sí?, para que él sea probado. Amén. Mira lo que hice a mis ungidos. Mira lo que yo permití en José, en David. Le permití al mal, dice el Señor Jesucristo, para que al final puedan alcanzar esta victoria. Amén, pueblo de Dios. Wow. Y sin embargo, muchos en esta hora, mucha gente, pueblo de Dios, amén, como dice en Salmos capítulo 42, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Wow. ¿Te imaginas el proceso que experimentaba David? Las lágrimas le caían todos los días. Lloraba y lloraba y lloraba. Y le decían sus enemigos, ¿dónde? Muéstrame. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está ese Dios que tanto hablas? Mira cómo te encuentras abatido. Mira, te rodeamos. Estamos contra ti. Pero ¿dónde? ¿Dónde está tu Dios? Y así los leones rugen y rugen. Oprimen a los justos. Oprimen a las viudas, a los huérfanos. Amén. Y mira lo que dice David. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Le dolía a David de cómo yo fui con la multitud, dice, y lo conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y alabanza del pueblo en fiesta. Sin embargo, David permanecía en el gozo, pueblo de Dios. David resistía a las acechanzas y mantenía esa fidelidad en Dios, porque Dios ponía ese sentir. El Espíritu de Dios estaba en David, amén, para permanecer fiel ante las desechanzas, ante las, digamos, amenazas que enfrentaba. Porque recuerda que David era constantemente perseguido por Dios. David no se convirtió en rey, amén, no experimentó el reinado todavía cuando fue ungido por Dios. Él pasó un proceso muy largo. Y toda cristiana, y todo cristiano, escucha esto, toda cristiana, todo cristiano verdadero, tiene que vivir un proceso, pueblo de Dios, amigo y amiga. Todo cristiano tiene que padecer un proceso. Cristiano, cristiana, que no padece un proceso, amigo y amiga, pregúntate si es de Dios o no es de Dios. Porque la Biblia dice bien claro que junto con Jesucristo tenemos que padecer para que junto con Él seamos glorificados, pueblo de Dios. Amén. Y si en esta hora tú te sientes cansado, te sientes reprimido, te sientes abatida, te sientes que ya no puedes más, que la enfermedad te agobia mucho, que gastas mucho por toda esta enfermedad, que gastas mucho por diferentes situaciones que tú estás viviendo, pueblo de Dios, amigo y amiga. Mira lo que te dice la palabra. Salmos 42, versículo 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Mira lo que te dice el Señor. ¿Por qué te abates? ¿Por qué te preocupas? Y así como dice en Hebreos también capítulo 12, versículo 4. Porque aún, escucha esto, aún no resististe hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, pueblo de Dios. Ojo con esto, Tú eres un ser humano que constantemente te llegan pensamientos, te llegan situaciones que hablas, y muchas veces hablas sin pensar, y sin darte cuenta cometes pecado. Amén. Y muchas veces nos resistimos a que este cuerpo mengüe y el Espíritu de Dios crezca en ti.
Entonces allí se comienza a experimentar una, digamos, una contradicción interna, porque la carne te habla una cosa y el espíritu quiere hacer otra cosa. ¿Te das cuenta, amigo y amiga? Porque la carne y el designio del corazón del hombre siempre es de constante, digamos, llevar a hacer el mal. Amén. Porque así es la carne, amigo y amiga. Y aquel que dice que no ha pecado, entonces le hacemos mentiroso a Dios. Por lo tanto, tú tienes que esforzarte. Por eso Dios dice, esfuérzate y sé valiente, para que tú puedas menguar esta carne y puedas, digamos, hacer crecer el espíritu. Amén. Y muchas veces el Señor Jesucristo reprende, amén, y disciplina, en realidad, disciplina a quienes ama. Amén. ¿Por qué? Porque como lo dice acá en Hebreos capítulo 12, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijos es aquel quien el Padre no disciplina? ¡Wow! Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. O sea que hay un Padre, amén, hay un Padre que nos corrige, que nos guía, que nos enseña, y a través de su Espíritu Santo nos está exhortando, nos está consolando, nos está dando nuevas fuerzas para poder permanecer fiel a Él. Amén, pueblo de Dios, amén. Y no todos, escucha esto, no todos están dispuestos a entrar en esta disciplina, en esta exhortación, en esta obediencia. Por eso, cuando tú quieres pedir una cosa a Dios y no se cumple, es porque simplemente tú no estás obedeciendo a Dios como debe de ser. Amén. Por eso es que tú no ves con tus ojos lo que tú quieres recibir, porque tú no quieres menguar en tu carne. Por eso es que mucha gente ora y las oraciones, digámoslo así, no están llegando en el tiempo que tú deseas que suceda. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¿Sabes por qué? Porque no hacemos las primeras obras, no hacemos el paso de obediencia, no estamos orando como debe de ser en el entendimiento y en el espíritu. ¿Cómo es eso, hermano? ¿Cómo es que debo de orar en el entendimiento y en el espíritu? Sí, si tú tienes el Espíritu Santo del Señor Jesús, tú tienes que orar en el entendimiento, que es tu mismo lenguaje, y en el espíritu desatar esas lenguas. Porque esas lenguas que tú desatas es una oración que hace el Espíritu Santo intercediendo lo que el diablo no escucha. Y esa oración es mucho más poderosa, amigo y amiga, pueblo de Dios. ¿Te das cuenta? Y hay mucha gente cristiana que está padeciendo por falta de conocimiento. Y hay mucha gente cristiana que está padeciendo porque no estás activando, amén, no estás activando los dones que Dios te dio a través de su Espíritu Santo. Ni siquiera sabes cómo usarlo. ¿Por qué? Porque la fe está por los suelos. ¡Wow! ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? O sea, quiere decir que tu fe, amén, que tu fe está siendo muerta porque tú no estás actuando en obra. Porque recuerda, como lo dice la palabra, la fe sin obras es muerta. Y como lo dice la palabra, es como tener un cuerpo sin espíritu. Es decir, un cuerpo sin espíritu no está vivo. Por lo tanto, si tú crees, amén, si tú crees que puedes lograr algo, si tú crees que Dios te puede dar algo, es necesario que tú también actúes y comiences a hacer la obra en la fe que estás poniendo en esa palabra, amén, que estás sintiendo que se realice, que se dé, digamos, en materialización. Por ejemplo, Abraham, escucha esto, Abraham tuvo fe, porque es el padre de la fe, amén. Pero ¿qué pasó? Abraham, para que, digamos, él pueda hacer la obediencia que Dios le mandó a hacer de sacrificar a su hijo Isaac,
él tuvo que hacer algo. ¿Qué hizo? Él justamente preparó, amén, preparó, digamos, para poder subir a la montaña, preparó, digamos, el sacrificio, tomó a su hijo Isaac. Entonces él creyó a Dios. Por eso Abraham le creyó a Dios. La fe en Abraham, ¿sabes cuál era? Era de que él sabía que Dios, si Dios le quitaba a su hijo, entonces Dios podía también hacerle resucitar de entre los muertos. ¿Te das cuenta? O sea, la fe de Abraham estaba de que el Dios que le hablaba, el Dios que le estaba ministrando, Abraham le creía que era un Dios poderoso y que podía hacer cosas grandes y maravillosas. Tenía fe a Abraham, pero le faltaba algo. ¿Qué le faltaba? Hacer la obra. ¿Y cuál era la obra? Caminar hacia la montaña. ¿Te das cuenta? Hay mucha gente que pide a Dios. Escucha esto, amigo, amiga. Hay mucha gente que le pide dinero. Hay mucha gente que quiere ser sanada. Tiene fe, pero le falta la obra. Ah, ¿te das cuenta? ¿Cómo así? Claro. Escucha, o sea, ¿qué quiere decir? Que de repente, tú que estás evangelizando, tú que estás hablando, y tú quieres que tu mamá, que tu hermano, que tu vecino sea sano, sea sana, pero si tú no vas y oras por esa persona, entonces ¿cómo esperas tú que esa persona sea sana? O si tú no pones, digamos, días de ayuno, ¿cómo esperas que esa persona sea libre de esos espíritus de enfermedad si no estás actuando? Amén. Si tú quieres conseguir un trabajo, si tú quieres ser una persona que comience a generar, digamos, ingresos económicos, si tú quieres, digamos, estabilizar tu familia, quieres conseguir una casa, tú quieres, por ejemplo, tener, no sé, ropa o cosas que te hacen sentir relativamente bien, porque todas esas cosas son vanidad del hombre. Si tú no actúas para poder lograr esas cosas, digámoslo así, las primeras, como por ejemplo la alimentación, amén. Si tú no actúas y no tengas que estar esperando de nadie, escucha esto, oh bendito Dios, no tengas, wow, comparte este video. Si tú no mueves tus manos, si tú no tienes un plan de acción, si tú no te... ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué debo de evitar de hacer? Si tú no administras bien tu tiempo, si tú no eres una persona organizada, entonces vas a fracasar, amigo y amiga, porque va a haber un desorden en tu vida. Amén. Pero si tú quieres emprender, tú quieres poner un negocio, tú quieres, digamos, terminar una carrera profesional, tú quieres, digamos, ayudar a las personas, que muchas veces dices que quiero ayudar a mi vecino, a mi madre, a mis hermanos, pero si tú no pones en marcha lo que quieres hacer, queda simplemente en una fe. ¿Te das cuenta? Pero, escucha, cuando nosotros enfocamos nuestros planes sobre los planes que Dios tiene, que está en su palabra, entonces los planes que Dios ha diseñado en tu vida, esos planes van acorde a lo que Dios quiere hacer con tu vida. Entonces esos planes encajan, amigo y amiga, encajan al plan, obviamente, que va acorde con Dios. Y créeme, porque la palabra dice, y serás prosperado, serás bendecido. Porque mucha gente prefiere, escucha esto, prefiere hacer su voluntad que la voluntad del Padre. Y mucha gente no sabe, no conoce cuál es la voluntad del Padre. Por eso que Dios muchas veces disciplina. Por eso te encuentras en esa situación, te encuentras en ese problema. Por eso que tú pasas angustia. Y no deja de haber un día, amén, wow, en que, digamos, te pones muy pensativo, muy pensativa y no sabes quizás qué hacer. Pregúntate cada día de tu vida qué tan productivo eres. Pregúntate qué estoy haciendo mal. Wow, gloria a Dios. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo algo que no le agrada a Dios? ¿Sabes por qué el ser humano fracasa? Muchas de las personas, pueblo de Dios. ¿Sabes por qué la familia del mundo se encuentran así? Porque no conocen el plan que Dios determinó en su palabra y no se alinean
al plan que Dios tiene para ti, pueblo de Dios. Pero las personas que encuentran, conocen, se llenan de conocimiento de la palabra y ponen en marcha el plan que Dios ha hecho y que te ha entregado en tus manos, entonces comenzará, digamos, a alinearse. Por eso que Dios, escucha esto, bendito Dios, por eso que Dios permitió que Job sea probado, porque justamente venían los hijos de Dios y venían también justamente Satanás a presentarse delante de Dios. Wow, escucha esto. Y cuando venían los hijos de Dios y vino Satanás, Dios le decía a Job: ¿no has visto a mi siervo Job? No hay nadie como él sobre la tierra, justo y tiene integridad. Y Satanás se enojó. Claro que no va a tener Job integridad y no teme a Dios si justamente le has dado todo. Porque Job tenía muchos bienes y tenía familia, pueblo de Dios. Amén. Pero Dios permitió que el enemigo tocara a Job, ¿sí? Quitándole su familia, quitándole sus bienes. Amén. Para demostrarle al mal que aún así Job tenía integridad. Amén. Y podía, digamos, aún siéndole fiel a Dios, de no maldecirle, de no, digamos, desesperarse en la situación que Dios permitía, pueblo de Dios. Wow, tremendo, tremendo. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta, pueblo de Dios? Amigo y amiga. Entonces, como te digo, aquí en Romanos, capítulo 5, por ejemplo, dice: justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, wow, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Wow. ¿Eso qué significa, amigo y amiga? Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Tremendo. ¿Eso qué quiere decir? Que constantemente un cristiano, una cristiana, va a experimentar, amén, tribulaciones, en la cual Dios permite para que, digamos, tú puedas dar frutos de paciencia, ¿sí? Y esa prueba que tú experimentas lleva a una esperanza en la cual en Cristo no nos avergonzamos. Pueblo de Dios, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta? Por eso, escucha, en estos tiempos, cuando comience a haber la gran tribulación, amén, o mejor dicho, se comience a experimentar este proceso, mira lo que va a pasar, ojo en eso, muchos cristianos y muchas cristianas, incluso personas que se van a convertir recién a Cristo en ese tiempo. Apocalipsis 2, capítulo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y no tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. ¿Te das cuenta, pueblo de Dios, que mucha gente va a ser probada hasta la muerte si realmente le eres fiel al Señor Jesucristo? ¿Eres tú capaz de entregar tu vida por el Señor, por un hermano, por una hermana, hasta la muerte? Tú te pones a pensar esa situación, amigo y amiga, en comparación al problema que tienes cuando se comienza a experimentar las primeras tribulaciones de que algunos serán llevados a las cárceles. ¿Te das cuenta? Algunos van a ser llevados y van a ser probados. ¿Te das cuenta, amigo y amiga? Va a ser muy duro. Wow. Y Dios te dice: sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Porque la vida esta es pasajera, y obviamente la corona eterna de vida te la da el Señor.
Wow. Y obviamente sin descuidar una salvación tan grande que Dios te ha dado. Amén. Una salvación que Dios nos ha entregado para que continuemos nosotros día a día luchando. Mucha gente piensa que la vida cristiana es fácil. No, amigo, no, amiga, porque nuestra lucha no es contra lucha carnal, sino contra luchas espirituales. Amén, pueblo de Dios. Los verdaderos cristianos estamos en constante lucha. O sea que si tú ves a un cristiano, a una cristiana que está feliz, happy, todo felicidad, preocúpate. Preocúpate, amigo y amiga. ¿Sabes por qué? Porque el que se conecta más a Dios, el que Dios usa, el que Dios unge, el que Dios le da de su poder, de su Espíritu Santo, cuando tú eres sellado, cuando tú eres sellada, comienzas a ser perseguido espiritualmente. Porque el diablo sabe, amén, el diablo sabe que Dios te ha puesto de su poder. Amén. Lo dice en Hechos capítulo 1. La Biblia dice que recibiréis poder. ¿Y cuál es el poder, pueblo de Dios, amigo? Es su Espíritu Santo. Y muchos cristianos no están usando de este poder. No tienen idea de lo que tienen. Un poder tan grande que muchos ni siquiera comprenden de lo que poseen, de la herencia que Dios les ha dado. Amén. Y prefieren, digamos, confiar en el hombre, en la tecnología quizás del hombre, y no poner su confianza, la falta de fe y la falta, digamos, de la confianza en Dios. Amén, pueblo de Dios. Pero el verdadero cristiano, amén, los verdaderos guerreros que estamos en el desierto, ojo con eso, amén. Mira lo que dice la palabra, 2 Corintios capítulo 10. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nuestra guerra espiritual, amén. Y las armas que Dios nos ha dado, que es su espíritu, es para destrucción de fortalezas. Ojo con eso, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Wow, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Te das cuenta? Pregúntate si tú, al tener el Espíritu Santo del Señor, ¿cómo lo estás usando? ¿Cómo estás usando esas armas? ¿Cómo estás poniendo, digamos, tu modo de ataque, tu modo de defensa? ¿Cómo estás siendo tú fortalecido en el Señor, en el poder de su fuerza? Por eso Dios te dice en su palabra, en Efesios capítulo 6, versículo 11, vestidos de toda armadura de Dios, porque podáis estar firme contra las asechanzas del diablo. En los verdaderos cristianos siempre va a haber una constante lucha carnal. Amén. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados. Wow. ¿Y tú sabes quiénes son los principados? Contra potestades. ¿Y tú sabes qué son las potestades? Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Y tú sabes quiénes son los gobernadores de las tinieblas de este siglo? Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué son esos huestes espirituales? ¿Te das cuenta que mucha gente desconoce estas cosas, amigo y amiga? Mucha gente desconoce cómo opera el enemigo, porque el enemigo está constantemente acechando a mucho cristiano, a mucha cristiana. Amén. Y mucha gente simplemente desconoce estas cosas de cómo resistir al enemigo, cómo tomar la armadura de Dios, para que podáis resistir, dice, en el día malo. Obviamente, cada persona puede experimentar un día malo en su vida, independiente de los días malos que se acercan de los juicios de Dios. Pero dice Dios, habiendo acabado todo, estar firme. O sea, tienes que estar firme. Pues te dice la palabra, estar firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Qué significa esto? Significa
que en tu palabra, en tu lengua, tiene que estar constantemente practicando la verdad. Amén. Que tu lengua sea de alabanza, no de mentira. Que tu lengua sea de bendición, no de maldición. Que tu lengua proclame la verdad y el evangelio de Jesucristo. Amén. No la perdición y la oscuridad del mundo. Que tu lengua sea agradecida a Dios. Wow. A pesar de la dificultad que puedas estar pasando. Amén. Entonces tú en ese momento comienzas a ceñirte del lomo, nuestro lomo, o sea, te comienzas a fortalecer, porque obviamente la lengua habla cosas ciertas. Hablas la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. O sea que cada palabra que yo hablo proviene de Jesucristo, si es verdad. Amén. Pero cada palabra de mentira que tú hablas no proviene de Dios, proviene del maligno. ¿Te das cuenta? Y eso es lo que ocurre a nivel físico, pero a nivel espiritual también está sucediendo esa cosa, esa situación. O sea que si tú hablas mentira, te estás siendo influenciado por cosas del maligno. Que si habla verdad, materializándose, estás hablando la cosa que Cristo te mandó a hablar. ¿Te das cuenta? Y dice, y vestidos con la coraza de justicia. ¡Wow! ¿Qué significa esto? Significa que tú, por ejemplo, si tú vas caminando por la calle y si tú ves a alguien que es indiferente, una persona que está pidiendo algún apoyo económico, amén, significa que, digamos, esa persona quizás está siendo injusta delante de Dios, pero quizás para los hombres no. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Haciendo toda justicia, poder, digamos, quizás colaborarle, amén, porque esas cosas le agradan a Dios. Eso es la coraza de justicia, pueblo de Dios. ¿Te das cuenta? Y así, otras justicias que Dios permite para que obviamente tú seas fortalecido en esta armadura. Y dice, calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Obviamente, constantemente llevar el evangelio en todo momento, en todo tiempo, orando sin cesar, a toda hora, antes de tiempo y fuera de tiempo, a pueblo de Dios, amigo y amiga. ¿Te das cuenta? Y sobre todo dice, tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos, dice, los dardos del enemigo. Yo no sé tú, pero hay muchas personas que quizás experimentan situaciones de que le apresionan el corazón, de que sienten una opresión, ¿sí? Eso justamente son los dardos que el enemigo comienza a atacar al Espíritu de Dios, amén, al corazón. Porque Dios muchas veces deposita una palabra, deposita algo especial en cada persona, en el corazón, en el día a día que pasa, pueblo de Dios. Por lo tanto, mucha gente experimenta esos dardos al corazón. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Y nosotros obviamente tenemos que cancelar esas situaciones, amén, dice, tomar el escudo de la fe, sabiendo que con la fe, con la declaración de la palabra, puedes tú cancelar aquellos dardos que pueden afectar, digamos, la opresión o el corazón. ¿Te das cuenta, pueblo de Dios? Y mira lo que dice, y tomar el yelmo de la salvación. ¡Wow! Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Te das cuenta, pueblo de Dios? El yelmo de la salvación. ¿Quién es la salvación? ¿Quién nos va a entregar esta salvación, pueblo de Dios? Es obviamente el Señor Jesucristo. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Porque a través de la palabra tiene tanto poder que puede hacer grandes cosas si tú obviamente crees y actúas. Amén. Wow. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Te das cuenta que es muy importante estar orando constantemente, pueblo de Dios, en todo tiempo? Por eso tú que estás abatido, que estás triste, que tienes dificultad, pueblo de Dios, y constantemente quizás has recibido o no has recibido el Espíritu Santo, recuerda que Dios, amén,
que Dios te ha dado poder y Dios te ha dado estos dones para que tú lo puedas usar. Amén. Hay mucha gente que no sabe qué dones tiene. Como dice acá en 1 Corintios capítulo 12. A mucha gente que Dios le ha dado don de hacer milagros. A otros les ha dado profecía. A otros les ha dado discernimiento de espíritus. A otros les ha dado diversos géneros de lenguas. Y a otros interpretación de lengua. Pregúntate si tú tienes el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué dones tienes? ¿Ya has podido identificar los dones que tienes? ¿Y lo estás usando? ¿Estás usando los dones de Dios? Hay mucha gente que tiene don de profecía y no sabe qué es ese don. ¿Te das cuenta? Hay mucha gente que tiene don de milagros y no sabe cómo opera el Espíritu Santo a través de los dones de milagros. Hay mucha gente que tiene diversos géneros de lenguas. ¿Y por qué tiene que tener una persona diversos géneros de lenguas? ¿Cómo es eso? ¿Qué cosa es eso, hermano? Y no sabe cómo aplicarlo dentro de su congregación. Hay muchos lugares donde el enemigo tiene apagado el poder que Dios les ha entregado. Y tiene dormido a muchas personas, a muchas congregaciones. Y no se ha levantado aún un pueblo como debe de ser en poder para estos tiempos. Por eso que Dios va a permitir unas situaciones, va a hacer unos remesones en el mundo para poder despertar estos dones, esta activación del poder, este avivamiento mundial, amigo y amiga. ¿Te das cuenta? Porque mucha gente está siendo, digámoslo así, perezosa espiritualmente y no está haciendo lo que Dios mandó a hacer. No está haciendo lo que Dios habló en su palabra y no está haciendo, digamos, de bendición para la iglesia, para la congregación, para los enfermos, para las viudas. Amén. Hay mucha gente que tiene, por ejemplo, don de discernimiento de espíritus y no sabe qué es discernir espiritualmente. ¿Tú sabes qué es el tener el don del discernimiento de espíritus? ¿Te das cuenta? Hay mucha gente, mucho pueblo de Dios que desconoce estas cosas, que es realmente un tesoro tan grande, que aquel que lo encuentra, escucha esto, pueblo de Dios, que aquel que lo practica, que aquel que lo usa, que aquel, digamos, que activa. Por ejemplo, mira, vamos a orar, amén. Vamos a orar para que se active, digamos, el poder del Espíritu Santo, amén. El poder, dice, por eso mira, por eso acá dice 1 Pedro capítulo 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, ministreselo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros, si Dios nos ha dado un don, tenemos que estar usándolo, sea para enfermedad, sea para ayuda, sea para consolación, sea para exhortación, como lo dice la palabra. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque como dice acá en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, ¿qué quiere decir, hermano? Que cada persona, amén, escucha esto, bendiciones a las personas, que cada persona que Dios le ha dado este don, amén, es para qué, no para cobardía, sino para poder de Dios, amén. No para, digamos, que lo tengas ahí guardadito, inactivo en tu congregación. No. Es para que tú lo declares, amén. Es para que tú avives el Espíritu Santo que hay en ti. O sea que un problema que tú vives, una situación que tú vives, ese problema que tú tienes para Dios no es nada. Porque ¿quién crees que está dentro de ti? Pues Dios. Porque su Espíritu Santo te ha sellado. Por eso muchos cristianos, muchas cristianas a veces también, cuando oramos a Dios, muchas veces nos dirigimos, Señor, Padre Celestial, hacia el cielo, ¿no? Y no saben
que Dios está dentro de uno mismo. ¿Te das cuenta, pueblo de Dios? Amigo, amiga, hermana y hermana, Dios está dentro de ti. Pero hay cosas que tú tienes que permitirle a Dios para que avive ese fuego espiritual. ¿Te das cuenta? Y conectarte, sentir que su presencia fluye como ríos de agua viva. ¡Ah, santo! ¿Te das cuenta? Mira, ahorita yo estoy permitiéndole a Dios que avive su fuego. Como ríos de agua viva, dice su palabra. Como ese fuego espiritual que quema. Y que cada palabra que tú desates sea hecha, sea manifiesta. Te preguntarías tú, ¿cómo puedo ser yo que una palabra que desate en el Espíritu de Dios se materialice? Imagínate tú llegar a ese nivel, escucha esto, cuando el Señor Jesucristo oró y multiplicó los panes y los peces, ¿te das cuenta? Él simplemente levantó los 5 panes y los peces y oró. Padre, ¿sí? Oró el Padre. Amén. Y en ese momento, la palabra que Él dio se materializó y se multiplicó. Pero tú dirías, claro, porque era Dios, ¿cierto? Pero recuerda que Jesús no dijo, Dios no dijo, que nosotros haríamos aún mayores cosas que Él. Ah, o sea que yo puedo hacer muchas cosas mayores que Él. Claro. Porque entonces Él decía, si tenéis fe como un grano de mostaza, dile a esa montaña que se levante y se arroje al mar. ¿Por qué crees que lo hablaba? Porque decía, toda cosa es posible. Pero muy poca gente tiene fe. Muy poca gente. ¿Y cómo yo puedo fortalecer mi fe? Por eso que muchos Dios les prueba, les pasa por el desierto, les pasa por el horno, permite situaciones y problemas para que la gente, el ser humano, porque es tan terco el ser humano, aprenda a confiar en Dios. Y que esa angustia, esa situación, esa dificultad, tienes que soltarte de esto. Ah, santo. O sea, quiere decir que tú tienes que aprender a soltarte. Déjate, dile, Señor, me suelto de esta dificultad, me suelto de este problema, me suelto de esta situación. O sea que por eso Jesús decía, vengan a mí todos los que estáis cansados y trabajados, que yo les haré descansar. Todo conecta, ¿no? Todo conecta. O sea que acá hay un misterio. O sea que si tú te sueltas en Dios, dice Señor, yo estoy soltando esta palabra, yo estoy declarando esta palabra, y la fe que tengo en ti, Señor, la pongo manifiesta sobre ti en la voluntad tuya. Yo me suelto de esta carga. Haz que tu espíritu avive en mí y no permitas que estas emociones, que estas inyecciones del pensamiento maligno, porque a nivel espiritual el diablo te pone pensamientos. Sí, ¿cómo así, hermanos? Sí, el diablo está constantemente poniendo pensamientos a muchos cristianos y cristianas. Sí, claro que sí. Por ejemplo, ¿por qué crees que Judas traicionó al Señor Jesucristo? Porque lo dice la Biblia. Satanás había inyectado en el corazón de Judas traicionar a Dios. Porque Judas había abierto una puerta. ¿Cuál era esa puerta? La codicia, la ambición. ¿Te das cuenta? Entonces Satanás vio esa oportunidad y ¡shing!, inyectó la traición. Y por eso se perdió para siempre. ¿Te das cuenta cómo el mal es tan astuto? Pues entonces, o sea, ¿qué quiere decir? Que cuando yo reciba esa dificultad, esos pensamientos negativos, yo tengo que cancelarlo ya, claro. Por eso Dios dice, estar constantemente en oración.
cuando los cristianos y las cristianas comprendan esto, entonces ya no vas a andar en esta dimensión. Vas a hacer que el Espíritu crezca en ti y vas a andar espiritualmente. Vas a ser una mujer espiritual. Vas a ser un hombre espiritual y el aceite que está en ti comenzará, digamos, a llenarse. ¿Y sabe lo que va a hacer Dios? Bendito Dios santo. Dios enciende esa llama, ese aceite que está en ti. ¿Y sabe qué pasa? Comienza a manifestar el poder de Dios en la dimensión que opera. ¿Te das cuenta, pueblo de Dios? ¿Te das cuenta? Tremendo. Por eso, escucha, bendito Dios. Por eso Dios dice en sus promesas de ser como Él. ¡Wow! ¿Cómo es eso? Mira, por eso dice acá, 1 Tesalonicenses, cuando venga el arrebatamiento, capítulo 4, versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y en 1 Corintios capítulo 15, 53 al 51 al 53, que dice: he aquí, dice Pablo, os digo misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Quién nos va a transformar? El Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo. O sea que, hermano, el proceso del arrebatamiento es la transformación de las lámparas llenas del aceite, donde el Espíritu Santo pone la chispa para transformar este cuerpo mortal, corruptible, a un cuerpo inmortal, incorruptible. ¿Te das cuenta? ¡Wow! O sea, wow. Escucha esto, pueblo de Dios. Por eso dice, por eso en 1 Juan dice, capítulo 3, versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios, hija de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Qué vamos a hacer? Pero sabemos que cuando Él se manifieste, o sea, Dios, Jesucristo en su nube, seremos semejantes a Él. ¡Wow! Seremos semejantes a la gloria de Dios. ¿Tienes idea del gran regalo que Dios nos ha dado de ser como Él? Porque le veremos tal como Él es. Si podemos ser semejantes a Dios, no significa que seas tu Dios. Significa que tú eres parte del cuerpo y Él es la cabeza. Que tú puedes hacer cosas gloriosas si tan solo entendieras cómo opera el Espíritu Santo. ¡Wow! Mira, bendito Dios. Por eso dice en 2 Corintios, wow, capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el poder del Espíritu del Señor. Wow, tremendo, ¿no, pueblo de Dios? ¿Eso qué quiere decir? Que mientras tú vivas en la tierra y mientras llegue el arrebatamiento y en las pruebas que tú pasas, en las situaciones que tú pasas, constantemente estás siendo transformado. Pero hermano, hermana, no entiendo, ¿qué es lo que está siendo transformado? Tu alma está siendo pulida, tu alma está siendo preparada, porque ¿qué es lo que va a ser salva? ¿Qué es lo que va a ser salvo? Pues tu alma es la que tiene que estar preparada, tiene que llegar a un conocimiento de la palabra de Dios, tiene que estar alimentada tu alma, tiene que estar transformada tu alma, lleno de la coraza de justicia, del escudo de la fe, del yelmo de la salvación, del pie, de los calzados del pie. Tienes que estar, digamos, el alma tiene que estar cubierto, lleno de todo eso. Solamente de esa forma, te dice el Señor, solamente de esa forma eres digno de ser mi guerrera, mi guerrero. ¡Wow! Bendito Dios. ¿Te das cuenta cómo el Espíritu Santo suelta palabra? Solamente, dice el Señor, solamente de esa forma estás preparada y estás preparado para que mi Espíritu te transforme. ¡Wow! Bendito Dios, comparte esto. Entonces, amén, es cuando realmente
Eres consciente del poder que te di, de la gloria que te di, de la herencia que te di, de la autoridad que te di, porque solo en mi nombre, dice, bendito Dios, solo en mi nombre pueden tus ojos ver mis grandes maravillas. ¡Wow! ¡Riba Sala! ¿Te das cuenta? Solamente mi nombre puede ser, wow, puede ponerte en ese nivel, amén, que Dios quiere para ti. Pero muy pocos están comprendiendo estos procesos. Muy pocos se están, digamos, dejando llevar por la carne. Muy pocos se dejan inyectar desesperanza, incertidumbre, preocupaciones por parte de las acechanzas del enemigo. ¿Te das cuenta, pueblo de Dios? Wow, pero mira lo que dice Dios, ¿eh? Bendito su nombre. Mira lo que dice el Espíritu Santo. No temas, Ilarabashi. No temas, te dice el Señor, que yo estoy contigo, hija mía, hijo mío. Ilarabashi. No temas, te dice el Padre. Wow, Sirebababa. No temas, que hay refuerzos, Sikandari. Hay refuerzos que llegan a cada uno de ustedes. Lísala. Ah, bendito Dios. Santo. Veo, escucha esto. Se me viene una visión. Veo que están descendiendo mucho más ángeles. Wow. Wow, 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 wow. Santo. Oh. Ali, salí. No temas, te dice el Señor. Que yo estoy delante de ti. Va. Oh, Shila. No temas a ese gigante, dice. Shirababa. Oh, dice, yo peleo por ti. Shikandara. No es tu batalla, dice el Señor. Y es mi batalla. Shilababa. Esala. Esto dice el Espíritu Santo. Se pelea, dice, Uriga, con mi espíritu, con Liri. Solo dice el Señor, bendito, que obedezcas, Shira. Dice, oh, bendito Dios. Aviva, dice, sí, conéctate. Aviva el fuego, Uri. Santo, desata palabra, Borriba. Aviva, dice. Aviva el fuego que he puesto en ti, en tu corazón. Entra, vale, y bababasicandra. Entra, dice el Espíritu, bendito Dios. Entra en la dimensión, Shiriga. Entra en la dimensión espiritual, como buena hija, como buen hijo. Semiguerrero, semiguerrera. Si estás en ese desierto, dice, yo te levanto, Salah. Yo te levanto con la diestra de mi justicia. A ti, yo te doy nueva fuerza, dice el Espíritu Santo. Yo te doy de beber de la agua del manantial en medio de tu desierto. Jali Kandiri. Ah, Salí. Jukundro. Oh, dice, yo te doy, Salah. Yo muevo los vientos, dice, para que refresquen tus huesos. Y tu carne, dice, Kalikandara, mengue, Silia. Pero es necesario, bendito Dios, es necesario, dice el Señor. Tienes que entender que no es con tus fuerzas. Sí. Wow. Veo una persona que se está doblegando, que necesita arrodillarse. Wow, bendito. Veo una persona, pueblo de Dios, en el desierto, como que se está arrodillado y está como que, digamos, sedienta, está como cansada, así. Como que cae, así como que si cayera el sudor hacia, digamos, gotas de sudor en el desierto. Y Dios le dice, no temas, yo estoy contigo. Urigandara. Mira lo que dice el Espíritu. A muchos a tierras extrañas llevaré.
Shikandara. Porque voy a mover, dice, día. Voy a mover. Muchos no conocen la dimensión, dice, donde yo les voy a poner mi altar, Rakandara. Mi altar va a ser restablecido ya. Sukun. Bendito Dios, Espíritu Santo. Mi altar, dice el Señor, va a ser restablecido. Bendito Dios. La llama del fuego que hay en ti necesita avivarse. Gracias, Espíritu Santo. Wow. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Jesucristo. Comparte este video, pueblo de Dios. Comparte este video. Dios está hablando. Recuerda, no es con tus fuerzas, sino con la palabra, con el Espíritu Santo del Señor. Amén. Wow. Sentí la presencia del Señor Jesucristo. Muy hermosa, pueblo de Dios. Amén, amén. Vamos a dejar este video aquí. Creo que en breve voy a hacer otro de las noticias que están pasando. Amén. Para que tú te informes, obviamente, a la luz de la palabra. Y recuerda, usa lo que Dios te ha dado, que es su Espíritu Santo. Amén. Y no dudes en tu corazón que tú puedes hacer grandes cosas en el Señor. Si tú tan solo te mueves, lo crees y lo haces. Amén. Confía en el Señor y Él hará de ti grandes maravillas. Amén. Comparte este video, pueblo de Dios. Bendiciones a las personas que se han comunicado, que se han conectado. Amén. Dios les bendiga. Bendiciones.